Muy buenos días, espero que Dios les bendiga y se encuentren bien. Hoy seguimos compartiendo la palabra del Señor en este espacio. Vamos a orar para que Dios nos permita tener sabiduría, conocimiento, para agradecerle, para alabarle. Comencemos. Muchas gracias, Dios, por un día y una semana más. Gracias por estar siempre con nosotros, por nuestra vida, por nuestra familia, nuestros seres queridos, por el trabajo, por ayudarnos a levantar un día más, por la salud, por todo lo que haces en nuestras vidas, en nosotros, por permitirnos conocerte y seguirte conociendo. Te pedimos que nos ayudes a tener esa sabiduría y el arrepentimiento que necesitamos para distinguir cuando estamos pecando, cuando estamos haciendo las cosas mal. Ayúdanos a reconocer las ocasiones de pecado y a dejar todo lo malo, a que nuestro deseo sea estar contigo, sea enfocarnos a ti, sea agradarte, sea bendecirte, sea buscarte, porque nosotros debemos enfocarnos a ti. Te damos toda la gloria y toda la honra, toda la adoración y la alabanza a ti, hoy y siempre, y te pedimos que nos ayudes a tener la atención, a poder expresarme correctamente, a tener esta palabra tuya en nuestro corazón para que la llevemos a la práctica y que enseñemos a otras personas, que aprendan otras personas es esta palabra tuya y que podamos tener ese conocimiento pleno de lo que tú estás solicitando en nosotros, que seamos testimonio de esta palabra. Te damos gracias por todo, hoy y siempre. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Vamos a Eclesiastés, capítulo 12, versículo 1. Eclesiastés 12:1 y dice de la siguiente manera: Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Como siempre hemos dicho, es muy importante tener conocimiento de que el día de hoy es el día para arrepentirse. No tenemos que dejar para otro día. El arrepentimiento no está obviamente en nosotros. El arrepentimiento Dios lo coloca en nuestro corazón, pero estar enfocados, estar buscando a Dios, estar orando para que nos enseñen que estamos mal, si no reconocemos nuestros errores y si los reconocemos, para que Dios nos ayude a alejarnos de ese pecado. Entonces, ya con esa disposición, esperemos que Dios nos ayude a arrepentirnos de lo que estamos haciendo, recordando, el arrepentimiento de los pecados es dejar lo malo que estamos haciendo para hacer las cosas bien. De nada sirve sentir remordimiento, es sentirnos mal un ratito, estar tristes, decir por qué hice esto y después volverlo a repetir. Eso no ayuda de nada. Tenemos que buscar la manera de alejarnos plenamente del pecado y no podemos si no es por medio de Dios. Tenemos que acercarnos a su palabra. Si estamos conscientes de que estamos haciendo algo malo, algo indebido, algo pues que no es bíblico correctamente que se haga, hay que orar a Dios siempre, porque después vendrán consecuencias. Por los pecados siempre hay consecuencias, directa o indirectamente. Si una persona tiene un alcoholismo muy fuerte, obviamente va a generar enfermedades posteriores. Y sí, puede tener arrepentimiento dentro de su enfermedad, pero muchas de ellas implican
por ejemplo, el gasto o el desgaste de los órganos, eh, como el hígado. Y entonces ya va a ser demasiado tarde. Si la persona hubiera buscado a Cristo eh, de manera anterior a dejar que el alcoholismo tuviera todos estos estragos, obviamente no hubiera llegado a ese tipo de consecuencias, hubiera tenido una mejor calidad de vida y Dios en su voluntad hubiera permitido tal vez que llegara esa persona todavía a muchos más años. Entonces, número 2. Antes que se oscurezca el sol y la luz y la luna y las estrellas y vuelvan las nubes tras la lluvia, cuando temblarán las guardas de la casa, los guardas de la casa, y se encorvarán los hombres fuertes, y cesarán las muelas porque han disminuido, y se oscurecerán los que miran por las ventanas. Y las puertas de afuera se cerrarán, por lo bajo del ruido de la muela. Cuando se levantará la voz del ave, y todas las hijas del canto serán abatidas. Podríamos pensar en un panorama desolador. Acuérdate de Dios antes de que sea el fin de todo, el juicio final. Pero nosotros sí estamos con gusto de esperar a Cristo. Debemos de estar velando, en el sentido de que no tenemos que descansar de hacer el bien, de los caminos correctos. No tenemos que estar buscando el pecado creyendo que no es tiempo para arrepentirse. Entonces, por eso se menciona que la importancia de hacer las cosas bien comienza desde hoy. No hay otro día, no hay un mañana. No sabemos si Dios sea misericordioso de brindarnos el arrepentimiento, de hacer que nos arrepintamos de nuestros pecados antes de nuestro fin. O sea, Dios es misericordioso, pero nosotros no queremos seguirle, no queremos buscarle, queremos hacer todo lo que el mundo nos está dictando, queremos ser caídos y pecaminosos como nuestra naturaleza, queremos estar lo más alejados posibles de Dios, porque eso implica hacer lo que nos dé nuestra gana. Pero vienen las consecuencias, vienen las dificultades, vienen los problemas, vienen los momentos de guerra, o en los lugares donde debería de haber paz no la hay. Vienen consecuencias serias, pero nos damos cuenta que es momento para arrepentirnos el día de hoy. No hay otro momento, porque se acumulan los problemas. Y entonces, a lo que viene aquí, no necesariamente es esperar el fin de los tiempos, pero sí es que no sabemos cuándo será el fin de nuestro propio tiempo. No sabemos cuándo será el último de nuestros días. Y como siempre lo hemos mencionado, la palabra enseña que tenemos que ahorrar, tenemos que ser previsores, pero también tenemos, en primer lugar, que encomendar a Dios nuestra, ¿cómo se puede decir? Nuestra vida, nuestros recursos, nuestra familia, nuestra salud, todo tenemos que encomendarlo a Dios. Y en segundo lugar, tenemos que sujetarnos a lo que Dios esté o haya definido en su voluntad. No podemos decir el día de mañana vamos a hacer esto, vamos a aquello. Tenemos que pensar primero que Dios es el que permite. Si el día de mañana, para empezar, si hay un día de mañana, y para empezar, bueno, y continuando, si es un día viable para hacer algunas actividades. Y entonces, reitero, debemos de estar siempre luchando contra el pecado. Sí, no podemos solos. Solo Dios brinda ese autocontrol, brinda el entendimiento de que estamos haciendo mal, nos enseña
a tener comprensión del pecado. Y de esa manera vamos a poder estar mucho más tranquilos en nuestra vida. Pero, muy importante, no debemos de posponer. Posponer siempre nos puede dejar alguna consecuencia que no es agradable. 5. Cuando también temerán de lo que es alto y habrá terrores en el camino y florecerá el almendro y la langosta será una carga. Y se perderá el apetito porque el hombre va a su morada eterna y los endechadores andarán alrededor por las calles. Antes que la cadena de plata se quiebre y se rompa el cuenco de oro, y el cántaro se quiebre junto a la fuente y la rueda sea rota sobre el pozo, y el polvo vuelva a la tierra como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Ya aquí está enseñándonos que es más enfocado al final de nuestros días, porque todo lo que conocemos va a dejar de ser de alguna manera como lo conocemos. Entonces, nosotros sabemos, por ejemplo, que habrá un cielo nuevo y una tierra nueva, porque la palabra así lo determina, y ya no serán las mismas cuestiones que estarán vigentes en ese momento, no es lo mismo como lo que está vigente ahorita. Ahorita tenemos sufrimiento, tenemos enfermedades, tenemos dolor, tenemos tristezas, tenemos penas, tenemos vergüenza, tenemos momentos de egoísmo, de altivez o soberbia, y pues todo eso nos distingue como especie caída y pecaminosa, no para bien obviamente, pero no va a ser todo igual, va a ser diferente cielo nuevo y la tierra nueva. Y antes de que deje de existir todo lo que conocemos de la manera que lo conocemos, o las cosas que no son de Dios dejen de existir definitivamente, debemos de buscar a Dios, debemos de acordarnos de Él, agradecer todos los días. Él siempre nos tiene en cuenta y permite tanta misericordia que tiene, que permite que las personas que hacen el mal tengan también lo que les puede hacer falta. Es misericordioso y no dice que, bueno, para empezar hay que definir hacer el mal. Todos hacemos el mal todos los días. No se trata simplemente de las personas que roban a los demás, no se trata de las personas que acaban con la vida de alguien. Diariamente se acaban con muchas vidas. Una persona acaba con la vida de otra. Y pensamos, qué bueno que no somos así, qué bueno que no somos así de malos, qué bueno que no somos malos incluso, qué bueno que somos personas buenas. Pero hay que recordar, no hay ni un solo justo, el único justo es Dios. Y por eso nos justifica. Su sacrificio en la cruz nos hace pasar por justos. No lo somos, pero ese sacrificio, el único y definitivo, nos justifica y nos hace pasar como si fuéramos justos. Entonces, no podemos, por nuestra propia mano, por nuestras propias acciones, entrar en el reino de Dios. No podemos. Porque si no, en primer lugar, ¿dónde estaría ese sacrificio? El único sacrificio definitivo, una vez y para siempre, que Cristo hizo en la cruz. ¿Dónde quedaría? Si yo dijera, yo no he pecado. Si yo dijera, yo me puedo salvar por mí mismo. Si yo dijera, voy a hacer todas las cosas bien para irme al cielo, eso es negar a Cristo. No podemos hacer las cosas bien para ir al reino de los cielos o al reino de Dios y sentir que con nuestras acciones solamente basta. ¿Por qué? Porque ya hemos pecado,
Y no es necesariamente pecar una vez en la vida, es que pecamos incluso varias veces en el mismo día. Cuando se nos atraviesa un auto y pensamos alguna cosa mala de quien se nos atravesó en el camino, cuando alguien nos asusta con un ruido ensordecedor en la calle, cuando alguien nos da una mala noticia o el jefe nos da una indicación que debemos acatar y pensamos mal de esas personas que nos lideran en el trabajo, cuando alguien se burla de nosotros, incluso no solo pasa al pensamiento, sino que también se cometen acciones vengativas. Yo voy a burlarme de esa persona más fuerte, voy a buscar cómo hacerle daño a esa persona por burlarse de mí. Y somos gente vengativa. No por algo podríamos decir que somos la especie pues más mala del planeta, porque si bien otras especies por instinto cazan, por instinto invaden espacios o corrompen lugares, nosotros lo hacemos queriendo, no por instinto, lo hacemos pensando, lo hacemos desde el corazón. Nuestro corazón es malo, caído y pecaminoso. Nadie es lo suficientemente bueno, a excepción de Dios, a excepción de Cristo, de Dios Padre, de Dios Hijo, de Dios Espíritu Santo. El mismo Dios. En tres personas, nadie es lo suficientemente bueno, a excepción de Dios, para salvarse a sí mismo. No podemos salvarnos a nosotros mismos, y al revés. Las obras no nos salvan. Las obras dan fe y evidencia de que nosotros hemos sido elegidos por Dios para nuestra salvación. Y hay que recordar otro punto muy importante. Dios no nos elige por ser los mejores. Dios no nos elige por ser los más bonitos, los que tenemos potencial, los más inteligentes. De hecho, Dios elige de lo más ruin, de lo menospreciado, de lo más vil, de lo más cruel, para tomar a su gente de ahí. El pueblo de Israel lo tomó por ser un pueblo realmente pequeño. No era por un pueblo elegido porque tengan una sangre especial, no era una cuestión de elección por algo bueno que hayan hecho. Es porque Dios así lo quiso, y de lo pequeño eligió para sacar al Salvador de ese pueblo. Entonces, hay testimonios de que Cristo, de que Dios ha sacado del mal a muchas personas, personas que se dedicaban a traficar sustancias, personas que se dedicaban a sustraer personas y a cobrar a cambio de un rescate, personas que se dedicaban a cometer robos, incluso hasta gente que ha acabado con la vida de personas. Y tenemos en la Biblia al mismísimo Saulo de Tarso, que lo tomó para su servicio, y es una de las personas que por medio del Espíritu Santo escribió gran parte del Nuevo Testamento. Estamos hablando de Pablo, el apóstol. Entonces, Dios, cuando quiere tomar a una persona, no lo hace porque sea una persona la mejor o la más buena o que tenga potencial. Es, en primer lugar, todo eso lo pone Dios. Y en segundo lugar, es para enseñar al mundo, para que tengamos ese testimonio de que Él puede incluso hacer hasta que las piedras hablen. Si nadie, hasta la misma palabra lo dice, si nadie predica la palabra de Dios, las mismas piedras hablarán. Dios puede hacer eso. Dios puede hacer todo. Y en la omnipotencia de Dios no nos referimos a que Dios haga todas las cosas o que Dios lo pueda hacer, porque hay cosas que Dios no hace, como mentir, como faltar a su promesa.
Entonces, no quiere decir omnipotencia que Dios pueda hacer todo, incluso mentir, incluso ser malo, porque Dios no es malo, es el único bueno. Omnipotencia es estar siempre, que Dios siempre se mantiene apegado a sus cualidades, a sus virtudes, a todo quien es. O en otras palabras, que Dios siempre tendrá esa posibilidad de actuar conforme pues a Dios, el único Dios que es. Y bueno, ¿cómo podemos explicar esto? Si Dios se mantiene siempre, o si es siempre conforme a sus características y propiedades, Dios es bueno, Dios es misericordioso, Dios es omnipresente. Entonces, son rasgos de su omnipotencia. Omnipotencia no quiere decir que pueda hacer todo, incluso lo malo. Es que siempre se mantiene en lo bueno, que es Dios, porque es el único bueno. Ese es el verdadero significado de omnipotencia. 8. Vanidad de vanidades, dijo el predicador. Todo es vanidad. Debemos de buscar a Dios antes del fin. No necesariamente el fin de los tiempos, pero sí el fin de nuestro tiempo. Y bueno, en resumen, sobre el deber del hombre, dice en el versículo 9. Y cuanto más sabio fue el predicador, tanto más enseñó sabiduría al pueblo, e hizo escuchar, e hizo escudriñar, y compuso muchos proverbios. Procuró el predicador hallar palabras agradables y escribir rectamente palabras de verdad. Las palabras de los sabios son como aguijones, y como clavos hincados son las de los maestros de las congregaciones dadas por un pastor. Ahora, hijo mío, a más de esto, sea amonestado. No hay fin de hacer muchos libros, y el mucho estudio es fatiga de la carne. En fin, de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Palabra poderosa de Dios. Y entonces señala, en primer lugar, el predicador, que consideramos, de acuerdo con los estudios, se señala que es posiblemente Salomón. No nos quedamos con la idea de que se fue necesariamente con otras mujeres y empezó a tomar sus cuestiones. Dios puso en su corazón que después de una vida, de todo lo que tuvo, incluso mujeres de otros países, de otras religiones o de sectas o culturas o como se le pueda denominar a la diferencia de mujeres con las que estuvo, regresó como parte de de que Dios lo hizo regresar a escribir para él. Entonces estamos hablando de una persona que vivió, que cometió, que tuvo muchos derroches, que hizo y deshizo, pero a final de cuentas se acercó a Dios nuevamente. No sabemos qué consecuencias pudo tener Salomón por ese tipo de búsqueda que tuvo de profesar creencias paganas, pero si él lo está diciendo que debemos de arrepentirnos el día de hoy, es por algo. No lo dice al aire. Él, en su vida y en su sabiduría, que es uno de los hombres más sabios de la tierra, obviamente después de Cristo, o sea, sin contar a Cristo me refiero. Bueno, por algo lo está diciendo, y es muy importante que lo tomemos en cuenta. Estas palabras que están escritas tienen un sentido y debemos tomarlo en cuenta. En primer lugar, temor a Dios, temor reverencial. No estemos buscando la ira de Dios. No estemos diciendo es que
pues Dios no me ha castigado, y quiere decir que soy más bueno que malo, porque Dios es misericordioso. Entonces no quiere decir que haya un indicador que diga que haces más obras buenas que malas y que por eso Dios no te castiga. Más bien quiere decir que Dios es misericordioso, pero debes de tener cuidado por la consecuencia que puede venir de lo que estás realizando. Entonces, temer a Dios, guardar sus mandamientos, obedecer su palabra. Y pues ese es el todo. Es todo lo que debemos hacer. Es todo lo que tenemos para hacer. Es todo lo que está en nuestras manos. No está pidiendo que construyamos una torre y vayamos a verlo, que subamos al cielo en una escalera. No está pidiendo cosas que nos costarían demasiado trabajo. Está pidiendo cosas que sí nos cuestan trabajo, pero están dentro de las posibilidades que Dios puede permitir. Entonces, la amonestación es muy importante. Estamos siendo amonestados, nos están advirtiendo. Hay que hacer las cosas hoy, porque tal vez no haya un mañana. Porque eso de me voy a acercar a Dios cuando esté demasiado mal, no sabemos. No sabemos si de repente Dios decida que se acabe nuestra vida mientras dormimos, o que sea tan rápido nuestro fin en alguna cuestión, en algún accidente. No, tampoco tenemos que estar pensando eso. Sí tenemos que estar con cuidado siempre, siendo precavidos para no estarnos exponiendo a situaciones que no son pertinentes, pero no tenemos que estar tampoco pensando qué me va a pasar, cómo va a ser mi último día. Lo que sí tenemos que estar pensando es en el arrepentimiento. No hay un mañana para arrepentirse. El arrepentimiento es hoy. Dios te está llamando el día de hoy. No mañana, no en 2 años, no en el momento de la vejez. Para quienes todavía no han llegado a ese momento y para quienes sí, el arrepentimiento es el día de hoy. Y entonces acaba diciendo algo muy tremendo. Todo lo que haces, sepa la gente o no lo sepa, sea bueno o sea malo, todo Dios lo sabe. Todo Dios lo va a poner de manifiesto y va a estar en el juicio que a todos nos va a tocar presenciar, nos va a tocar ser parte. Vamos a orar para concluir. Muchas gracias, Dios, por esta palabra que nos hace reflexionar demasiado. Ayúdanos a que hoy sea el día del arrepentimiento, a que hoy sea el día que dejemos nuestras obras malas, que dejemos de practicar eso que pensamos que tal vez esté bien y no nos damos cuenta que está haciéndonos daño a los demás, que dejemos de practicar eso que sabemos que está mal, pero que no podemos dejarlo. Ayúdanos a dejar el día de hoy todo lo malo, que nuestro único deseo sea estar contigo, sea saber tu palabra, sea servirte, sea agradarte, sea hacer el bien, sea trabajar para ti. Que nuestro deseo sea vivir para ti y que nuestra vida sea enfocada a ti. Permítenos hacer tu voluntad preceptiva. Deleitarnos en tu palabra quiere decir esto, de voluntad preceptiva. Deleitarnos en tu palabra, aprenderla, valorarla, gozar del conocimiento que nos das. Ayúdanos a aprender y que sea hoy el día de nuestro arrepentimiento. No mañana, no después. Bendice la salud, la vida, la familia, los niños, los adultos, la paz y la tranquilidad, el trabajo y la parte económica, y todos y cada uno de los aspectos en los que necesitamos de ti. Todos los aspectos los ponemos en tus manos, porque todos necesitamos de ti realmente. Los que estamos bien es porque tú lo quieres así, y los que estamos mal es porque también tú lo has permitido, pero tal vez sea a través de la oración que tú hayas decretado que nos ayudes a que se resuelva esto, a que lo resuelvas.
y si no, ayúdanos a comprender. Si tú quieres, qué debemos hacer o por qué nos suceden las cosas, para que tengamos paciencia y de ahí tengamos fe. Muchas gracias hoy y siempre por todo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Dios les bendiga y les guarde, y si quieres seguimos la próxima semana compartiendo su palabra. Hasta luego.